Hola, soy Chris Barnes. Bienvenidos a The Network, el programa donde los protagonistas son las noticias. Titulares. Donald Tusk se ha convertido en el presidente del Consejo de la Unión Europea. ¿Realmente tendrá el ex primer ministro polaco poder o tienen la última palabra los principales jefes de Estado? Él es crítico con Rusia. La nueva responsable de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, tiene una visión mucho más moderada. ¿Qué posición prevalecerá? Por primera vez, el presidente del Consejo Europeo viene de la zona del Este. ¿Cuánto va a presionar para favorecer los intereses de su región? Hay que luchar contra el cambio climático, pero no hay que dañar su economía, que depende en gran medida del carbón. ¿Cómo se va a equilibrar el poder entre los presidentes del Consejo, la Comisión y el Parlamento de la Unión Europea? Hasta Tusk puede mejorar su inglés, pero el idioma puede ser un obstáculo o no importa. Desde el Parlamento Europeo en Bruselas, esta nueva edición de The Network. Richard Corbett es ex consejero del presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y ahora eurodiputado laborista británico. Danuta Hübner, miembro del Parlamento polaco y excomisaria europea, como el señor Tusk, es eurodiputada del Partido Popular Europeo. Y Paul Ivan, analista del Centro de Política Europea. Pregunta a todos ustedes, empezando por Richard. ¿Cuánto poder tiene realmente el presidente y hasta qué punto el señor Tusk puede imponer su personalidad y su voluntad en el Consejo? Él no tiene poder individual para tomar decisiones, pero preside una organización con mucho poder que muestra la principal figura política de cada Estado miembro y él es el presidente de esta comisión. Así que si él puede convencer a los miembros para llegar a un acuerdo, tiene que tener la fuerza necesaria para gestionar la organización. El reto es llegar a conseguir pactos entre los 28. Danuta, ¿sabe si el señor Tusk puede conseguir esto? Creo que no solo coordinó prestando atención a los compromisos, que es perfecto y que lo demostró en Polonia, sino que creo que también depende de la personalidad de cada uno y en este sentido el señor Van Rompuy ha dejado un buen legado, pero creo que el señor Tusk va a ser capaz de construir encima de lo que ha dejado su predecesor y tener iniciativas. Espero que entienda la importancia que tiene trabajar con el Parlamento Europeo. También creo que sus capacidades personales son exactamente lo que necesita la institución. Pero al final es solo un guardián, Paul. Al final son los jefes de Estado de las principales capitales los que dicen la última palabra. Bueno, sin duda los jefes de Estado, especialmente de los mayores Estados miembros, aún conservarán la misma fuerza que ahora. Pero yo diría que el poder de Tusk consistirá en establecer una agenda y hacer de mediador entre los 28 jefes de Estado y gobiernos. Vamos a ir a un tema difícil, el cambio climático. El señor Tusk es de una región que realmente depende mucho del carbón. ¿Cree que puede persuadir al Consejo para que se mantenga en el este y así salvar puestos de trabajo en esa región? Su trabajo en la presidencia del Consejo es conseguir el consenso. No está ahí para defender los intereses de su país. Hay un primer ministro polaco para hacer eso. Así que su trabajo depende fundamentalmente de su habilidad para persuadir, engatusar, para construir compromisos, para poner un texto sobre la mesa, para obtener acuerdos. Pero se están llevando a cabo conversaciones para llegar a un acuerdo en París el próximo año con respecto al cambio climático. Danuta, ¿cree que habrá un cambio en la política de la Unión Europea, aunque Tusk sea de un país que depende del carbón? Creo que la Unión Europea ha adaptado una actitud ante el cambio climático y ha llevado a cabo acciones que eran necesarias. Se pueden entender las diferentes situaciones de cada Estado miembro y creo que hay flexibilidad ya en la forma de trabajar de la Unión Europea con respecto al cambio climático. Creo que vamos a seguir en esta línea y espero que sea respetada por otros socios en el mundo. Paul, ¿qué piensa? Me refiero a los objetivos de 2030, en los que parecía que iba a haber un cambio de poder en el Consejo. ¿Cree que se están aprovechando del poder en este caso? No toda la región tiene el mismo perfil que Polonia, y como el señor Corbett ha dicho, no se está en el Consejo para velar por los intereses de Polonia, y eso no se va a poder hacer. El presidente no va a ser capaz de convencer a los Estados miembros más grandes y algunos pequeños hacia una dirección que no quieren seguir. ¿Cuánta competencia va a haber entre Donald Tusk y Federica Mogherini, la jefa de política exterior? Vemos que el rol del presidente es buscar consenso y representar la política exterior y seguridad sin pisar al jefe de la política exterior.
El señor Tusk parece más duro con Rusia que Mogherini. ¿Qué dirección prevalecerá, Richard? Bueno, las posiciones políticas en ambas áreas tienen que ser acordadas por los Estados miembros, así que no debería haber una gran diferencia entre lo que sale de las reuniones entre los ministros de Relaciones Exteriores y las reuniones de los primeros ministros. La relación entre los dos es como lo que ocurre a nivel nacional entre el presidente y el primer ministro por un lado y el ministro de Relaciones Exteriores por el otro. ¿No cree que el señor Tusk va a tratar de imponer más mano dura con Rusia? Usted se olvida que junto con el señor Juncker normalmente son 3 personas las que luchan por este tema. Ellos buscan cada uno una posición, pero ahora lo que se necesita es mirar hacia adelante y la señora Mogherini tiene que llevar a cabo una estrategia a largo plazo para que se vuelvan a recuperar las relaciones que existían antes de la confrontación, para que cooperen, aunque no sean socios, que cooperen. Y la experiencia del señor Tusk puede ser muy útil porque sabe que es importante cooperar con Rusia, aunque ahora haya que ser duros y seguir con las sanciones. Por otro lado, Tusk podría ser un puente hacia Rusia, como Nixon lo fue con China. Entre 2008 y 2009 se trató de mejorar las relaciones entre Polonia y Rusia y se ha avanzado. Obviamente no está todo hecho. Espero que acepten una pregunta sobre la estructura del Consejo. Mucha gente, muchos ciudadanos de Europa se preguntan, ¿por qué tenemos tantos presidentes? ¿Tenemos una presidencia rotatoria en el Consejo? ¿Deberíamos eliminarla? Tenemos una gran cantidad de presidentes, cada institución tiene su propio presidente. Hubiera sido mucho mejor si funcionase como en Inglaterra. Si hubiéramos tenido un presidente del Parlamento, un gobernador del Banco Central, un presidente del Consejo Ordinario, un presidente del Consejo Europeo y un comisario principal, y luego la gente entendería sus papeles un poco mejor. Pero como se les llama a todos presidente, todo el mundo se confunde. ¿Debemos deshacernos de la presidencia rotatoria? No, creo que es muy importante que los ciudadanos de los Estados miembros individuales que vean a su primer ministro, a sus ministros ir a Bruselas, que se sientan responsables de la Unión Europea. La presidencia rotatoria sirve para que tomen nota de la responsabilidad de la Unión Europea. Así conectan con la gente y se sienten parte de Europa, de sus gobiernos. Por eso creo que es muy importante. Paul, ¿tenemos demasiados jefes? Bien, yo diría que el sistema no es muy claro para los ciudadanos de a pie, pero al mismo tiempo la presidencia rotatoria es una forma de acercar la Unión Europea de nuevo a los Estados miembros. La UE gana mucha visibilidad en los 6 meses que el país ocupa la presidencia rotatoria. Creo que es algo que se debe mantener. Una última pregunta. ¿Cree que deberíamos elegir al presidente del Consejo Europeo para que los votantes participen de forma más directa en el Consejo? ¿Qué cree, Richard? En la mayoría de los países europeos, a diferencia de Estados Unidos, no elegimos directamente a nuestros gobiernos, elegimos a los parlamentos y estos son los que determinan, en la mayoría de los casos, quién es el primer ministro. En el sistema europeo hacemos algo así. Los ejecutivos de la Unión Europea se determinan por mayoría en el Parlamento a través de elecciones, que es lo que ocurre en el ámbito nacional en la mayoría de los países europeos. Señora Danuta, ¿es hora de que elijamos nosotros al presidente? Yo estoy muy contenta con el procedimiento para elegir candidato en la Comisión Europea, porque por fin tenemos una comisión que nace en el Parlamento, que supervisa, que coopera y dialoga, porque así serán eficientes. La figura del presidente del Consejo también es importante porque así la gente recuerda al presidente de su país, del que suele tener un buen recuerdo, como el que está ahora a cargo de Europa. Eso genera confianza y por eso creo que hay que mantenerlo. La última palabra, Paul. También tenemos que preguntarnos, ¿estamos dispuestos a dar al presidente del Consejo el poder? Porque tendría mucha más legitimidad mediante la elección directa, pero ¿podemos dar legitimidad y no el poder que conllevaría? Buena pregunta. Normalmente es al revés, te dan el poder y no la legitimidad. Gracias a todos, pero ya no hay más tiempo. Gracias a nuestros invitados, gracias también a ustedes por ver The Network.